Protege lo que más te importa. 35 años de experiencia nos respaldan. En GIT, Corredores de Seguros, somos expertos en asegurar condominios y brindar tranquilidad a toda la comunidad. Asesoramiento personalizado para elegir la mejor opción para tu hogar y familia. Atención dedicada y profesional. Seguridad y confianzas garantizadas. Confía en los expertos. GIT, Corredores de Seguros. La mejor elección para proteger tu hogar y familia. Contáctanos hoy mismo. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundos Vibrantes, alta vibración positiva, aquí en las pantallas de UCB Televisión y en todas sus señales digitales a través de nuestro país. Hoy no nos acompaña Maca Prayú, pero ya en los próximos capítulos tendremos la posibilidad de estar junto a ella. Un saludo muy grande también. Saludamos también a nuestro patrocinador, Corredores de Seguros GIT, que nos permite estar junto a ustedes cada domingo a las 5 de la tarde. Hoy vamos a conversar con un hombre ligado a la cultura, a la historia. Ya vamos a saber si es un viñamarino, si es nacido en otra ciudad. Se lo vamos a preguntar inmediatamente a Jorge Salomó Flores. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Hola, Alberto, muchas gracias. Bueno, me siento muy a gusto de conversar de mi ciudad. Sí, soy nacido en Viña del Mar, aquí a una cuadra, porque hace más o menos 40 años atrás se cerró la clínica Viña del Mar, pero los viñamarinos que tienen más de 40 años la recuerdan porque era la maternidad de la calle Álvarez. Está justamente aquí en Álvarez con Tras la Viña y nosotros estamos muy cerquita, así que nacido en Viña del Mar, he vivido toda mi vida en la ciudad y por supuesto un orgulloso historiador para hablar y contar lo que es la historia de nuestra ciudad. Bueno, nos encajaste al tiro primer gol, nos diste un dato histórico que yo desconocía, fíjate, o por lo menos no está en mi memoria. Seguramente sí sabía de eso porque yo estoy en ese segmento que puede recordar esas cosas, pero no lo tenía computarizado. Bueno, estaba la clínica Los Abetos. Los Abetos sí la conocí porque ahí nació mi hija. Viste. La clínica Miraflores, habían clínicas que eran bien tradicionales. Sí. Así que, eso pero fue, pocas. Pocas clínicas. Ahora. En relación a lo que es ahora. Claro, porque se supone que en aquellos años había más clínicas y la población era más pequeña. Claro. Y ahora es más bueno, pero tenemos centros hospitalarios bastante grandes también. Sí. Y en ese tiempo era todo más especializado, las cosas, por ejemplo, había lugares para dar a luz y no todos los hospitales atendían alumbramiento. Claro. Entonces, las características, las condiciones eran distintas. Hoy día los pisos están más organizados para atender distintas enfermedades, cosas más especializadas, pero por ejemplo se perdió el hospital de niños, que era un hospital absolutamente dedicado a la infancia. Entonces hay ámbitos que han cambiado y los hospitales, por ejemplo, te dan muchas luces, Alberto, respecto a lo que pasa en una ciudad. Es un indicador, Es un indicador, Mira. Como los cementerios, lamentablemente. Sí. Por ejemplo, el cementerio Parque es absolutamente nuevo, ¿te fijas? Pero sí. Para la gente joven, casi como que es imposible pensar un concepto de cementerio como el de Playán, o el cementerio número 1, o el número 2, o el de Santa Inés. Y en cambio para nosotros, para los que tenemos también más de 50 años, claramente, ¿no es cierto?, el cementerio cambió absolutamente cuando apareció el cementerio Parque. Y esos son cambios culturales, y la cultura cambia a través de comportamientos que son parte de la definición del ser humano.
Y particularmente la desaparición de esta maternidad que había acá que ahora conocemos como el Par Viana Álvarez, ¿está asignado por el hecho de que se soterró el metro o es anterior? No, yo creo que aquí lo que influyó fundamentalmente es que la plusvalía del terreno en Viña del Mar se elevó muchísimo. Ya. Entonces la clínica ocupaba solamente, hablemos de 3 pisos, entre 2 pisos más un sótano, no te da ningún número frente a lo que significa construir un edificio de 15, 18 pisos con por lo menos 4 propietarios por piso. Entonces, claramente, eso influyó para que muchos de los lugares que eran tradicionales, piensa el Everton, que pasó exactamente lo mismo. La sede del Everton. La sede de Ya. Everton, y hoy día, ¿no es cierto?, Everton allá en Reñaca Alto, alejado totalmente del plan de Viña, y yo creo que si una persona pasa por el plan de Viña, le cuesta identificar a Everton con la ciudad. No así con Wander, te fijas, tú Claro. vas al Paraíso y Wander está en las panaderías, en las carnicerías, en los supermercados, la gente de la feria, todos andan con un gorrito Wander. Hay una relación de identidad del porteño con su equipo de fútbol que es también un fenómeno sociológico y cultural. ¿Y por qué sí se da en Valparaíso este apego, este seguimiento con el equipo local? Santiago Wanderers tiene que ver con su tradición. Everton también es un equipo tradicional, pero se da el Incluso fenómeno. más exitoso que Wander, si lo miramos Sí, desde el punto de vista deportivo. Ya. Pero tiene menos arraigo, menos identidad, y ahí algo pasa. O Puede sea, ser que acá en Viña hay más gente que se ha agregado y ya no tienen esa ligazón emocional, por ejemplo, con su lugar de nacimiento. Muchas personas serán de otras regiones del país y no sienten ese apego, estarán hinchando, en el buen sentido de la palabra, con los clubes de sus ciudades donde son nativos. bueno, eso es parte de lo que estamos hablando en el sentido de la cultura, pues. La cultura se va manifestando de distintas maneras. El arraigo del porteño y la identidad del porteño no es la misma que la identidad y el arraigo del viñamarino. Lo que no quiere decir que uno sea mejor que otro. Claro, Son distintos. distintos, diferentes. Y esas características y esas condiciones hay que de alguna manera entenderlas. Y Yo valorarlas. hablaba el otro día, ¿no es cierto?, escribía sobre Valparaíso y sus contradicciones. Y la gente me escribieron muchísimo, mucho. Generalmente me escriben, pero esta vez me escribieron más de lo que habitualmente para agregarme comentarios, enriquecer. Por ejemplo, una persona me dijo, y no habló de las librerías, y sería muy bueno. Y otro me dijo, y del cine. Entonces yo le decía, sí, pero es que yo traté de hacer un enfoque general. Claro. Y agradezco los aportes, pero yo lo que planteé en el fondo es, bueno, si nosotros hablamos de seguridad, y resulta que uno de los personajes más típicos de Valparaíso y más recordado es Émile Dubois, que fue un asesino en serie y un psicópata, es bastante particular. O sea, desde un punto de vista cultural, castigamos absolutamente ciertos comportamientos, pero de pronto los convertimos en animitas. Entonces, Bueno, es venerado, digamos, su claro, recuerdo, digamos. su cenotafio, porque ahí está el cenotafio, solamente no está el cuerpo de él, pero el cenotafio de Émile Dubois, la gente va, pone flores, ¿no es cierto?, le hace peticiones. Y parece que hace hartos favores, parece. Seguramente, pues esto pasa a ser así como los criminales neoyorquinos, te fijas, estos degolladores que pasaron en la historia y que también cobraron mucha fuerza. Yo creo que eso es legendario. ¿Y por qué se hace comportamiento humano que es como, a lo menos raro, digamos? Es poco lógico. Bueno, la historia no es lógica. La Lo que historia no es hablábamos, lógica. Estábamos hablando antes, ¿no es cierto?, de alguna manera, Alberto, cuando uno trata de analizar lo que pasa con la historia, gran parte de la historia responde a cosas que son muy ilógicas. Comportamientos de personas que tienen a veces un grado de poder, que dominan ejércitos, dominan la tecnología, las comunicaciones, la imagen pública, y eso les permite establecer un grado de superioridad que no necesariamente se basa en condiciones positivas. Muchas veces se basa en condiciones de poder, incluso absolutistas, ¿no es cierto?, pragmáticas, alejadas de la humanidad, pero eso es parte de la historia de la humanidad. Bueno, y también está, digámoslo, aún siendo nosotros un medio de comunicación, los medios de comunicación o la información propiamente tal. Cuando uno analiza etimológicamente la palabra información, proviene de una raíz latina que significa dar forma. Y su primera acepción es
el alfarero dando con sus manos forma a su voluntad a lo que quiere. Entonces nosotros somos constantemente informados, nos dan forma. O un concepto que aprendí de mi hermano Elías, que los medios nos muestran una realidad fraccionada. ¿Ah? Entonces alguien determina qué fracción de la realidad se nos muestra. Entonces, Yo voy a todo eso- agregar otra palabra ver. a lo que tú acabas de decir, los alumnos. ¿Ya? Son los carentes de luz. Ah, alumnos. Oh. Claro. Así que para que lo agregues también no sé Súper si se puede usar la palabra, esta metáfora que tú acabas de señalar, pero tiene que ver con eso, ¿te Sí. fijas? Tiene que ver con que de repente uno empieza a estudiar la etimología y es súper interesante Sí. porque a mí me encanta. Yo como historiador le dediqué muchos años y se los sigo dedicando al estudio de la etimología porque te ayuda mucho a comprender no solo el uso de la palabra, sino que además el sentido de trasfondo que tiene el lenguaje. Claro, aún entendiendo también que el lenguaje es una cosa viva, dinámica, que se va alimentando por el uso. ¿Ah? Hay muchas Absolutamente. palabras que en su origen significaban una cosa y ahora se aplica para otra, pero ese es el significado que todos entendemos. Claro. O que de pronto la gente usa una palabra y es totalmente contrario a lo que quieren decir. Claro. Por ejemplo, el otro día, ¿no es cierto?, con esto del Mundial de Fútbol, un relator decía que había demostrado gran animosidad el equipo. Seguramente quiso decir mucho ánimo, Entusiasmo, pero resulta que animosidad es todo lo contrario. La animosidad es una animadversión. animadversión. Entonces, de pronto, el mal uso de la palabra también te lleva a que en muchos momentos las palabras se empiezan, ¿no es cierto?, a repetir de manera equívoca o se pongan de moda palabras que hacen que la gente reduzca su lenguaje. ¿Ah? Por ejemplo, hoy día todo el mundo habla de afectación. Claro. Y la palabra afectación se repite Sí. y parece que no hubiera ningún sinónimo. Y entonces son palabras que se ponen como de moda en un momento determinado. No están mal, Sí. pero sería bueno cuando la gente dice automóvil de alta gama. Bueno, pueden usar la palabra lujo, la palabra elegante, de alto costo. Claro. Pero no, ya con alta gama ya se definió un segmento del consumo que también de repente es preocupante porque... Sí, porque prima la economía, digamos, en el uso del lenguaje, siendo el español un lenguaje tan hermoso. Bueno, basta con leer, ¿no es cierto?, obras más antiguas y uno se da cuenta la hermosura de la expresión. Pero ahora entramos en una época en que se busca esta economía. Por ejemplo, ya no se escribe que como una Q, una U y una E. Se pone una K, que significa que, Claro. para las nuevas generaciones. Interesante ese fenómeno que tiene que ver con la historia y cómo vamos, no sé si progresando bueno, finalmente Al final es un proceso. es un proceso y en el uso del lenguaje finalmente también, si se cumple el objetivo de comunicar, está cumpliendo con su objetivo. Lo que pasa es que yo creo que queda de lado es la estética. Claro. ¿Ah? Y la estética es muy importante, Claro. tan importante como la ética. Entonces, cuando la ética y la estética quedan de lado, se producen fenómenos sociales que son muy complicados. Jorge, te quiero sacar de ahí y llevarte a algo que a mí me interesa mucho. Yo también soy viñamarino de nacimiento. Y Viña es una ciudad joven, relativamente joven. A ver, yo creo que es una ciudad joven si nosotros la comparamos con muchas ciudades del mundo, porque evidentemente es una ciudad que tiene 150 años de existencia, por lo tanto un siglo y medio. Pero si uno la mira desde la llegada de los españoles, ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de un lugar donde se plantaron las primeras viñas. No existen viñas, como no existen almendros en Valparaíso. Esas son parte de las contradicciones. El almendral era por los almendros. El almendral era un lugar donde se secaban las almendras que se traían desde el interior. Ya, ¿Te ya. fijas? Pero no habían almendros en Valparaíso porque el viento botaba todas las flores de los almendros. Así que No fructificaban. no. Y las viñas tampoco, porque en ese tiempo, ahora sería distinto, porque hay viñas de mar. Ya. Hay muy buenos vinos que se dan en el borde costero. Y el caso de Viña del Mar es por eso, habían viñas. Claro, se plantaron las primeras viñas, Ya. las plantó Francisco Rivero, Ajá. pero la verdad es que a poco andar se dieron cuenta que estaban perdiendo la inversión, perdiendo el tiempo, pero quedó el concepto, Viña del Mar. Bonito nombre en todo caso. Claro. Y esto Viña entonces se convierte en algo así como, ¿cuándo se convierte en como una ciudad balneario? ¿Tiene que ver con personas que tenían como su segunda vivienda, vivían en otro lado? No, yo creo que más que la segunda vivienda, lo que influyó mucho para que se convirtiera en balneario
fue el hecho de que hubo visionarios que Alberto Maquena, por ejemplo, Ya. pensó que esto tenía que ser un lugar donde hubiera un casino, un buen hipódromo, mirando Francia y mirando especialmente hacia Deauville, a la Normandía. Ya. Entonces trataron de traer ese modelo y se dieron cuenta que con hoteles, con el desarrollo de las playas, que hasta el comienzo del siglo XX eran más temor que atractivo, la gente no sabía nadar, el agua era muy fría. Sí, bueno. Entonces las condiciones de Viña del Mar en ese aspecto no eran tan gratificantes en el lado de la playa. Y si tú te fijas, Alberto, el centro de la ciudad está hacia la zona interior. El ferrocarril, la estación, Claro. está lejos de la playa. Y no fue la estación Miramar la estación principal. No se hizo una estación Caleta Barca, que podría perfectamente haberse hecho. Y Caleta Barca, ¿era una ballenera? Era una Eso. maestranza. Una maestranza. Leo y Murphy. Ya. Claro, ahí funcionó la maestranza y esa maestranza, como todas las maestranzas en el mundo, era óxido, era contaminación, ruido, por lo tanto el muelle que tenía Caleta Barca... ¿Tenía un muelle? Sí, pues. Mira. Ese muelle funcionó hasta los años 20, después empezó a prácticamente desaparecer y ya en los años 40, cuando se construye el Hotel Miramar, la municipalidad da la orden de que se corte las bases del muelle, que se elimine de la playa, pero aún así, si tú vas a un día de marejada y miras el efecto que las marejadas producen, Hay te vas a dar vestigios. cuenta que todavía quedan algunos de los pilones, Mira, qué interesante. están puestos en la arena, Ya. más o menos hacia unos 100 metros de distancia del Hotel Miramar. Mira. Y bueno, me imagino que con eso también tiene que haber surgido algo así como la Avenida España, un ensanchamiento que me imagino era muy, muy precario, como vi al comienzo, digamos, para ser costanera. Claro, le llamaban el Camino Plano, Ya. era un camino, ¿no es cierto?, que unía Valparaíso con Viña del Mar. El camino original estaba por el cerro, la gente salía por la calle Quillota en Valparaíso, porque la calle Quillota era a Quillota. Y acá era lo mismo, te fijas, aquí en Viña del Mar teníamos la calle a Valparaíso, a Limache y a Quillota. Esas eran las calles más importantes. ¿Qué Y tal? después venían las calles ferroviarias, por ejemplo, ahí estaba la calle Quilpué, estaban las distintas estaciones Batuco, las estaciones Yayay. Entonces, de alguna manera se configuraba el reticulado principal de la ciudad a partir de las estaciones de ferrocarril. Y hacia el norte, por ejemplo, tú llegas al límite de la calle Quillota y terminas en la calle Calera. O sea, la gente que vivió, ¿no es cierto?, en la población Gratri y que hoy día va a la feria de 15 Norte, ahí puede estacionar el auto en la calle Calera. Le doy el dato porque esa calle Calera es la continuación de la calle Quillota. ¿Qué tal? Era así de ordenado. Oye, Jorge, súper interesante. Vamos a hacer aquí un pequeño alto para establecer contacto con GIT, Corredores de Seguro, nuestro patrocinador, y volvemos inmediatamente con Jorge Salomón Flores. Protege lo que más te importa. 35 años de experiencia nos respaldan. En GIT, Corredores de Seguros, somos expertos en asegurar condominios y brindar tranquilidad a toda la comunidad. Asesoramiento personalizado para elegir la mejor opción para tu hogar y familia. Atención dedicada y profesional. Seguridad y confianzas garantizadas. Confía en los expertos. GIT, Corredores de Seguros. La mejor elección para proteger tu hogar y familia. Contáctanos hoy mismo. Oye, interesante lo que nos decías recién respecto al origen de los nombres de las calles de Viña del Mar y que tienen que ver, es un carácter totalmente ferroviario. A lo mejor me voy a adelantar un poco más. La historia del festival, ¿cómo se produce que el doctor Luis Sigal fue el que tuvo esta idea de hacer este festival? ¿El Mira, Festival de Viña? yo creo que la idea del festival nace esencialmente de don Gustavo Lorca Rojas. Él Alcalde. como alcalde Ya. se puso una meta en ese momento en Viña del Mar, de que la ciudad tenía que tener atractivo y él fue muy pragmático. Como abogado, un hombre joven, se dio cuenta que si la ciudad no presentaba a la gente un atractivo distinto, no solo en eventos, sino que, por ejemplo, él, muy amigo, ¿no es cierto?, el presidente Jorge Alessandri, fue a La Moneda para pedirle que una sede del Mundial de Fútbol del año 62
fuera Viña del Mar. Mira. Mucha gente pensó que estaba loco. ¿Qué hace don Gustavo tratando de convencer al presidente si Valparaíso tiene el Decano, Wander, el estadio, Playa Ancha, y prácticamente todo habla de que el fútbol tiene que hacerse, si se va a hacer un evento importante, en Valparaíso? Claro. Entonces Además, Gustavo le estaba dijo... el contexto también de la situación general del país, porque a 2 años del terremoto, gran terremoto de 1960. Pero don Gustavo fue muy inteligente y don Jorge Alessandri era su amigo. Entonces le dice, bueno, tenemos que traer una sede a Viña del Mar y en esa sede nada más ni nada menos que Brasil, que viene a jugar acá con Garrincha, con Pelé, con un equipo maravilloso para lo que era el fútbol de ese momento, muy lucido. Y don Gustavo decide recibirlos haciendo el reloj de flores. Imagínate qué bonita iniciativa. Hermoso. Entonces él recoge la idea de un regidor que había ido a la reunión de la Organización del Trabajo en Ginebra y había visto un reloj de flores en Ginebra, y él recogió esa idea y dijo, vamos a hacer un reloj de flores en Caleta Barca, y la apuntó medio a medio. Entonces Medio a medio. creó un ícono para la ciudad. No significa que a todo el mundo le guste, no, pero Ciudad Jardín, identificada con un reloj de flores, y es uno de los relojes más lindos que yo he visto en el mundo. O sea, no es que sea orgullosamente viñamarino, pero me encanta, encuentro que es un ícono de la ciudad. Nosotros de repente tendemos a destruir nuestros propios íconos, ¿no? Somos medios iconoclastas. Pero el reloj de flores claramente ya con sus más de 60 años de existencia identifica parte de lo que es la ciudad. Y no solo eso, él potenció el estadio. De ahí aparece, ¿no es cierto?, el estadio que en ese momento, ¿no es cierto?, era el estadio del Tranque, y él lo va mejorando. Eso por la laguna. Por la laguna, claro. Mejoran el estadio, lo dotan, ¿no es cierto?, de una infraestructura adecuada para jugar el Mundial de Fútbol, crean aposentadurías mejores y también para la prensa todo un sector importante para que pudieran cubrir la presencia de Brasil y el resto de los equipos que vinieron a jugar a Viña del Mar. Y en gratitud después, don Gustavo Lorca, a la subida al estadio y todo ese sector, va a invitar al presidente Alessandri para que vea los cambios, y posteriormente, ¿no es cierto?, le van a poner a la subida Gómez Carreño, subida Alessandri. ¿Qué tal? En gratitud a lo que hizo don Jorge Alessandri, que además salvó el borde costero con la ley que evitó que se demoliera el Castillo Bull. Que mira... Todo eso bajo un Gustavo Fíjate Lorca. que yo pensaba que la subida de Alessandri era por Alessandri Por don Palma. Arturo. Claro, por Alessandri Palma, Don por Rodríguez. Jorge Alessandri Rodríguez. Ya, perfecto. Y la avenida Frey en Miraflores por don Eduardo Frei Montalva. Mira. Porque después don Juan Anduesa tenía que ponerse al día con el presidente. Nosotros recuerda que en ese tiempo Viña del Mar recibía, los alcaldes eran designados desde La Moneda. Por lo tanto, había un vínculo muy estrecho entre la gestión municipal Era como y un la delegado gobernanza. presidencial prácticamente. Prácticamente, Ya. sí. Tú has dado en el clavo, absolutamente. Bueno, ahí el llamado entonces tú has Entonces, señalado que volvemos al nosotros... Festival de Viña. ¿Te Sí. fijas? El Festival de Viña, don Gustavo se dio cuenta que si Viña del Mar atraía turistas argentinos y buscaba la forma en que en el verano esto fuera más entretenido, entonces lo primero que hizo una feria de artesanía. Y la feria de artesanía tenía que tener un show, ¿no? un evento. Entonces, en el show instaló cosas que en ese momento a la gente le gustaban, música argentina y música chilena, y un poco de humor. Y así nació la primera parrilla y el primer Festival de Viña. Dijeron, hagamos una canción para Viña del Mar. Ganó don José Goles con una composición que se llama Viña del Mar. Hicieron más de Poco 100 conocía canciones. esa versión, sí. Muy poco conocida. Sí, Sí. sí. En general, Viña del Mar no tiene canciones. No sé, Manolo Galván creo que le dedicó una canción a Viña del Mar. El O Viña del Mar. Claro. Sí, sí, yo creo que Viña del Mar tiene por lo menos que Valparaíso de todas maneras. Sí, claro. Hay algunas que por ahí lo mencionan, incluso la famosa Joya del Pacífico también habla de tu encanto Viña del Mar. El encanto de Viña del Mar. Claro, como ciudad. pero no hay canciones así tan potentes dedicadas a Viña del Mar. Por lo menos ahora, a lo mejor hace 100 años atrás hubo algunos vals, lamentablemente se perdieron en el tiempo. El vals Viñamarina era muy bonito, una composición, pero claro, era en ritmo de vals, más lento, no compite con la música Actual, digamos. imposible. Claro, claro.
Oye, Jorge, tú señalaste que nosotros somos medios iconoclastas, digamos. Debiéramos ser más iconodulo, digamos, o sea, apreciar nuestros hitos iconográficos. Ya señalábamos el reloj de flores, quizás el muelle Vergara, el mismo estadio, el casino, que es un edificio hermosísimo. Claro, y dejar un testimonio cuando las cosas no están. Por ejemplo, ¿por qué no en la playa Caleta Barca un testimonio de que ahí existió un muelle y que existió una maestranza? Te digo, para mí es novedoso lo que yo lo acabo de aprender contigo, que existía un muelle, o sea, Y esa realmente, maestranza, Lever y Murphy, tuvo mucha importancia. Se construyeron algunos de los primeros grandes puentes e incluso los primeros automóviles que se hicieron en Chile se hicieron en la maestranza Lever y Murphy. no te puedo creer. ¿Eso Así de qué importante. año estamos hablando? ¿Los 30, Estamos 40? hablando, no, Antes, antes, ¿sí? Estamos hablando del 1900, 1910, 1910 para los automóviles, 1900 para los puentes que unieron buena parte del ferrocarril en Chile. ¿Qué tal, ah? Tiene una historia bien potente Viña del Mar y bastante desconocida. Y yo creo que los estudiantes tienen que conocerla. Sí, O sea, pues. pienso que si hay algo que se tiene que hoy día destacar es que la ciudad de Viña del Mar le dio una impronta al turismo, le dio una impronta a la vida cultural, se transformó en una ciudad universitaria, porque la primera ciudad universitaria fue Valparaíso, pero si tú piensas hoy día, Alberto, la mayoría de las universidades que partieron en Valparaíso están absolutamente consolidadas en Viña del Mar y los alrededores. Sí. Se ha hecho como un eje, digamos, de biciudad, ¿no es cierto? Las dos ciudades convergen con esta especialización que tiene que ver con que las personas quieren estudiar, pero también tener un entorno bonito, agradable, con buen clima, que es lo que nosotros tenemos acá. Absolutamente, y es uno de los mejores climas del mundo. O sea, Claro. por más que nos quejemos, pensemos que si tenemos 7, 8 grados de temperatura, nosotros pensamos que hace mucho frío. Ayer en Balmaceda hubo 9 grados bajo cero y bueno, en Europa o en Estados Unidos hay temporadas y ciudades como Nueva York o Viena que tienen 10 o 15 grados bajo cero. Claro. Ahí nosotros pensamos que la pasamos mal a veces. Y estamos hablando de ciudades muy importantes del Sí, mundo, sí, con es cierto. mucha población y que la verdad, ahora Ciudad de México ha tenido varias tormentas eléctricas, Sí. tuvieron que cambiar el horario de uno de los partidos de México porque justamente coincidió con tormentas eléctricas y todas esas cosas afectan, ¿no es cierto?, la vida de la gente y nosotros en ese aspecto tenemos un clima maravilloso que pienso que es una de las primeras grandes potencias que tenemos que destacar permanentemente. Perfecto. Mira, nos queda poquito tiempo, nos indica Elías ya, pero no quiero terminar la conversación sin mencionarte el hecho de la migración. Actualmente nosotros estamos viviendo un fenómeno de migración, digámoslo, yo lo digo, me responsabilizo por lo que muy desordenada, pero entiendo que Viña del Mar recibió también migración en sus inicios. Mira, la migración es un proceso que va acompañando al hombre. El hombre es migrante. O sea, si Sí, si tú miras hacia nuestro pasado, Ujú. todos los que estamos mirando en este momento las cámaras somos fruto de la migración. O sea, no hay Sí. nadie que pueda decir, mire, aquí mi familia nació en Viña del Mar y son No. viñamarinos o son de Valparaíso desde hace 400, 500 años atrás. Varias generaciones, no. Entonces, la migración nos ha acompañado como parte de la historia. El orden de la migración tiene que ver esencialmente con la posibilidad que tiene el migrante de desarrollarse, porque el que migra siempre busca mejores oportunidades. Claro, La claro. gente no migra por el clima, no No. migra por el paisaje. No. No hay una migración en general para irse a vivir a algo que la persona anhela, salvo en la última etapa de la vida, cuando alguien decide jubilar Ajá. y entonces dice ya, ahora vamos a cumplir el sueño, dejamos por ejemplo Santiago y nos vamos a Viña del Mar. Claro. Eso pasa en la etapa de la jubilación, pero el migrante que trabaja, Sí, el a que eso me refería. busca, va a buscar, mira, me voy donde me tiene que ir bien, y ese me tiene que ir bien no siempre funciona. Claro. Entonces aquí en Chile hoy día, uno de los problemas graves que pasó es que Chile en los años 90, 2000, tenía cifras que eran muy atractivas para la migración. Sí.
tenía muy baja tasa de cesantía, tenía un nivel de sueldos mejor que el resto del continente. Entonces, en el promedio, Chile parecía atractivo. Claro. Y resulta que los migrantes que llegaron, muchos de ellos, ¿no es cierto?, de Colombia, de Perú, de Haití, de lugares con necesidades, de Venezuela, se dieron cuenta de que esa panacea que se les había planteado en un momento determinado ya no era tal. Claro. Ahora, esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué afecta a qué? Porque a lo mejor si tú traes migrantes pobres, eso te empobrece el trabajo, te empobrece la calidad de vida y te genera una cierta, ¿no es cierto?, condición que baja lo que antes era mejor. Claro. Al revés, los que estaban mejor culpan a los que llegan porque dicen, llegan y aceptan menos sueldo, viven de cualquier manera, no tienen las mismas costumbres y de hecho aparece la delincuencia y una serie de cosas con las que se identifican a estos migrantes, cosa que no es tan justa y no es tan certera, porque a veces no es tal, Claro, pero eso- todo ese conjunto hace que la migración sea un poco enigmática. Sí, ¿Ah? se tiende a generalizar con respecto, en todo grupo social humano hay disidentes de las buenas costumbres. Claro, pero tuvimos un migrante cubano, por ejemplo, que ganó una medalla olímpica Y bueno, y lo nacionalizamos. y lo nacionalizamos con mucho orgullo, ¿te fijas? Claro, Entonces, sí. yo miro ahora, por ejemplo, las selecciones, en la selección de Francia. Fíjate que un dato, en este Mundial de Fútbol, ¿tú sabes cuántos franceses están jugando? O sea, ¿franceses nativos o, digamos, Franceses. franceses? Hay más de 100 jugadores que tienen nacionalidad francesa. Ya. Pasa algo parecido con los neerlandeses, Países Bajos. Piensa que Curazao, Ujú. el equipo prácticamente, había un solo jugador nacido en Curazao. Ya. El resto prácticamente todos nacidos en lo que antes se llamaba Holanda, Claro. Países Bajos. Con los españoles también pasa algo parecido. Y eso es la señal de que Europa está llena de migrantes. O sea, tú miras la selección de Francia, miras la selección de Alemania. Sí. ¿Quién iba a pensar que en Alemania el 50% de los jugadores de raza negra? Claro. Y buenos jugadores, porque por algo están en la selección de Alemania. Obviamente, son superatletas todos. Claro, entonces la migración es un fenómeno al cual yo creo que hay que atenderlo con bastante atención, lo que no significa que sea positivo o negativo. Sí. Ahí depende qué se hace con el migrante. Por ejemplo, cómo se le entrega educación, cómo se le entrega salud, cómo se le entrega una vivienda digna. Pero ahí viene el tema, si la salud, la educación y la vivienda digna no la tienen nuestros Es connacionales. precaria para los connacionales, claro, sí. Oye, Jorge, un tema que a lo mejor debiéramos tener para un capítulo completo, ¿ah? Pero te agradezco muchísimo esta pincelada que tú has dado desde la perspectiva de historiador, de hombre ligado a la cultura. Y también quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación que te hice para venir a conversar de esto, un poquito de la historia de Viña, algunos hitos que yo te digo, desconocía, por ejemplo, el que tú mencionaste, y pucha, creo que muchos televidentes también se habrán sorprendido con algunos datos tuyos. Así es que quiero dejarte comprometido para otra oportunidad también, para que sigamos. No, por supuesto, Alberto, yo muy agradecido. Creo que hemos estado en otras ocasiones, fundamentalmente en radio. Sí, pues. Creo que es primera vez que me toca conversar contigo en pantalla y te agradezco el tiempo, te agradezco el interés, porque yo creo que la historia y sobre todo la historia local, pero la mirada a la historia, que al final la historia local es un capítulo que nos compromete a los que estamos viendo a lo mejor desde Viña del Mar, Valparaíso, el interior, pero la historia nos compromete a todos, es parte, ¿no es cierto? Y es necesario educar, pero educar positivamente, de Claro. manera entretenida, para que la gente ame la historia Sí. y no esa suerte como de desagrado a la historia que no ayuda en nada, todo lo No. contrario. No, entenderla con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Para Así buscar es. esa. Muchas gracias, Jorge. Muy agradecido y te voy a dejar invitado para otra oportunidad. Y a ustedes también, amigas, amigos, para el próximo domingo a las 5 de la tarde, acá en las pantallas de UCB Televisión, por una presentación de corredores de seguros GIT, y seguramente ya estaremos junto a Macarena Prayú también en la conducción. Hasta la próxima, si Dios quiere. Protege lo que más te importa. 35 años de experiencia nos respaldan.
En GIT, Corredores de Seguros, somos expertos en asegurar condominios y brindar tranquilidad a toda la comunidad. Asesoramiento personalizado para elegir la mejor opción para tu hogar y familia. Atención dedicada y profesional. Seguridad y confianzas garantizadas. Confía en los expertos. GIT, Corredores de Seguros. La mejor elección para proteger tu hogar y familia. Contáctanos hoy mismo.